del libro La reforma constitucional en materia educativa, alcances y desafíos, un trabajo de análisis, reflexión y propuestas sobre el tema de la reforma constitucional encaminada a lograr una educación de calidad en nuestro país. Con motivo de este evento nos acompañan en la mesa de Presidium el señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. De igual manera, el senador Benjamín Robles Montoya, secretario de dicho Instituto Belisario Domínguez. El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. El diputado Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La doctora Silvia Schmelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Así como también los señores senadores Raúl Morón Orozco, secretario de la Comisión de Educación. El senador Fidel de Médicis, integrante de dicha comisión. Así como también el senador Armando Ríos Peter. Está presente también el doctor Ciro Murayama Rendón, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Agradecemos la presencia de representantes de diversas instancias educativas, así como de diversos organismos, funcionarios públicos y a nuestros invitados especiales, académicos e interesados y especialistas en el tema de la educación. Muchas gracias a todos por su distinguida presencia. Señoras y señores, con motivo de este evento en el que se presenta este libro, La Reforma Constitucional en Materia Educativa, Alcances y Desafíos, daremos inicio al programa del mismo, cediendo el uso de la palabra al doctor Ciro Murayama Rendón, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Muy buenos días, gracias, señores senadores, señor diputado, muy buenos días a todos ustedes. Para el Instituto Belisario Domínguez, hoy es este evento representa un momento importante porque es el lanzamiento de una publicación que será la primera de distintas que hará este Instituto de Investigaciones al servicio del Senado de la República, y qué mejor que empezar con un tema de la relevancia que tiene la educación. Todos los países que han conseguido mejores condiciones de vida para su población lo han hecho sin duda haciendo mejorías importantes en la cobertura y en la calidad de la educación. Se puede progresar sin recursos naturales abundantes, como lo demuestra la experiencia histórica, pero no se progresará sin educación. Es quizá la apuesta más importante que una sociedad puede plantearse. Y el consenso que hay en nuestra sociedad alrededor de la importancia de la educación contrasta, sin duda, con los problemas, con la calidad de nuestro sistema educativo. Estamos insatisfechos con la manera en que estamos formando a nuestros niños y jóvenes y con el hecho doloroso de que el sistema educativo, más que volverse un momento en la vida de los educandos que transforme su existencia a partir de experiencias escolares productivas, el sistema educativo se ha vuelto también un reproductor de la desigualdad que lesiona el tejido social mexicano. Pero además de la mala calidad de la educación, debemos reconocer que hay una mala calidad del debate sobre la educación. Se discute con prejuicios, con generalizaciones, haciendo tabla rasa, colocando rápidamente culpables y víctimas,
Y buena parte del esfuerzo que representa este libro es trascender esa mala calidad del debate educativo. Por eso convocamos a reconocidos especialistas en nuestro país para que participaran en esta obra que hoy ponemos a la disposición de los legisladores y del público en general. La calidad del libro se debe a sus autores, como toda obra intelectual. En particular, quiero agradecer expresamente a Olac Fuentes Molinar, a Gilberto Guevara Niebla, a Mario Rueda, a la doctora Gloria del Castillo, a Elsie Rockwell, a la doctora Silvia Schmelkes, que hoy tiene una responsabilidad que hace reconocimiento a su trayectoria, a su conocimiento, y es autora también de este libro, a Pedro Salazar Ugarte, a Javier Angulo y a Francisco José Paoli Bolio, todos ellos coordinados por el maestro Rodolfo Ramírez, quien es uno de los investigadores permanentes del Instituto Belisario Domínguez y quien cuenta con una trayectoria en temas educativos relevante. La calidad del debate es fundamental y en una democracia el debate ha de concretarse en el Parlamento. Esta es una contribución al debate informado, riguroso, que dan nuestros legisladores y se hace desde un instituto que acaba de ser reformado gracias a una reforma al Estatuto del Senado, en donde se reitera que el Instituto Belisario Domínguez es un instituto que tiene principios rectores como son la pertinencia de sus investigaciones, la relevancia y su imparcialidad. Este no es un trabajo para el grupo parlamentario A, B, C o D, este es un trabajo para el conjunto del Senado. Ese fue el propósito que nos propusimos al echar a andar esta obra, que ahora tienen ustedes en sus manos. La hemos distribuido entre los asistentes en el formato digital, porque el tiraje pues no nos permite, pero ya la tienen todos ustedes. Está en la página, en el portal de internet del instituto, por si quieren ustedes ayudarnos a difundirla. Y sin más, quisiera dar, además de la bienvenida al Senado, la palabra al diputado Jorge de la Vega Membrillo, quien es el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Diputado, por favor. Muchísimas gracias. Saludo esta reunión. Agradezco al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, esta invitación a los compañeros senadores. Saludo también a la doctora Silvia, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con el permiso de ustedes, señoras, señores, amigas, amigos. Por supuesto que es oportuno la presentación de este libro, sobre todo que hoy nos encontramos en un segundo momento de la reforma al marco legal en materia educativa. Y es oportuno porque el contenido del libro que aquí se presenta, la reforma constitucional en materia educativa, alcances y desafíos, es una herramienta que a nosotros, quienes somos en este momento los responsables de hacer correr la pluma en este trabajo y en este proceso de legislar, se nos da como una herramienta fundamental. Hay mucho que decir del contenido del libro, hay una gran riqueza,
Yo solo quisiera destacar dos cosas. Una de ellas, puesto que el objetivo fundamental de esta reforma es elevar la calidad de la educación, yo quisiera entonces destacar la importancia que se le da en este debate a la evaluación como un proceso. Y la evaluación no es entendida por quienes participaron como un proceso lineal, sino que la evaluación es recuperada para que en ella se contemple esa diversidad que es nuestro país, en sus condiciones socioeconómicas, en sus condiciones culturales. Y eso es fundamental, porque de una o de otra manera, el sistema educativo nuestro es el reflejo de estas condiciones. Sin ninguna duda, en el sistema educativo, una sociedad como la nuestra, en que cada vez más se polariza pobreza y riqueza, se encuentra reflejado. Considerar estos elementos fundamentales en el proceso de evaluación es esencial. Pero no solo eso, sino también contemplar el entorno inmediato del trabajo del docente, las condiciones propias del alumno. No solo se refieren los autores a las condiciones de alimentación, de salud, sino también a las condiciones de carácter cultural que empiezan y se inscriben en o desde el seno familiar. Esto nos conduce a un segundo elemento, y que bien se señala en alguna parte de este libro, y se nos recomienda inclusive a nosotros los legisladores, que en nuestro trabajo en las leyes secundarias podamos nosotros superar esa visión simplista del trabajo del docente. Esa visión en la que solo se plantea que la evaluación del docente debe de fincarse en su capacidad, en su conocimiento, sino que al contrario, y vinculándolo a lo que he planteado inicialmente, debe contemplar estos elementos. Son esenciales, son fundamentales. Luego entonces, darle prioridad en el proceso de evaluación a la práctica docente es esencial. A la práctica, a la labor de maestras y maestros frente al alumno, frente al grupo. No puedo dejar de mencionar que en el libro, cuando se habla, si se me permite el término, de las condiciones laborales, y esto inscrito en el servicio profesional docente, se establecen distintos puntos de vista sobre la situación y condición laboral, sobre si debe ser aplicable o no
lo que hoy nos mandata el apartado B del artículo 123 y su ley reglamentaria, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Algunos autores dicen que es aplicable a todo, otros al ingreso, y hay algunas posiciones respecto a la permanencia. Nosotros consideramos que el respeto, como lo indica la propia reforma constitucional, debe de ser pleno a los derechos de los trabajadores de la educación. Esto es, que debe este respeto aplicarse desde el ingreso, considerándolo en las promociones hasta la permanencia. Tenemos esta oportunidad de reflexionarlo, queda muy poco tiempo para hacerlo. El día de ayer nos ha llegado el paquete de leyes secundarias a la Comisión de Educación. Son pocos días los que se tienen para dictaminar cada una de estas iniciativas. Nosotros consideramos que el trabajo legislativo debe de realizarse con mucho cuidado, no debe realizarse sobre las rodillas, pero también es importante el señalar que los legisladores y las legisladoras no estamos llamados a lo imposible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al diputado Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Es ahora turno para la intervención del senador Juan Carlos Romero Hicks, quien preside la Comisión de Educación del Senado de la República. Senador Romero Hicks, por favor. Le paso a usted. Señor presidente, el licenciado Belisario Domínguez, distinguidos legisladores, doña Silvia Schwen, que es presidenta de la Junta de Gobierno del INE, distinguidos académicos, distinguidísima audiencia. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos. Y en la institución del Senado de la República, inicio por felicitar al senador Barbosa y al Instituto, porque el Instituto tiene que ser como un resonador potente que registre todas las pequeñas vibraciones que provienen de todos los rumbos del destino del hombre. Y también celebro que esté don Jorge de la Vega, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque en este tema necesitamos construir juntos, aprender el pasado, soñar y acompañarnos de manera importante. ¿Cómo está el tema de la reforma educativa y esta obra que se presenta el día de hoy? El 2 de diciembre se anuncia el Pacto por México y hay alrededor de una docena de aspectos importantes para avanzar en el tema educativo. El día 10 de diciembre el Ejecutivo Federal lo turna a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y se procesa la reforma constitucional. ¿En qué consiste? Son 5 aspectos. Primero, algo que no venía en la iniciativa, que es el derecho a una educación de calidad. Segundo, se da la participación de académicos y padres de familia en los planes de estudio, situación que no existía. Tercero, se establece condiciones genéricas para una carrera magisterial y directiva que reglamente el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y la promoción, estableciendo que hay una evaluación que tiene que ser obligatoria y que debe tener consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser a favor del alumno y a favor del profesor. Cuarto, se crea el Sistema Nacional de Evaluación en lo que se refiere a educación obligatoria, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y el INE, que ya existía, adquiere un rango constitucional autónomo. Y finalmente,
Hay una mezcla de aspectos que se establecen en transitorios, como son el tener un sistema de información y gestión, la autonomía de la gestión de las escuelas, las jornadas de tiempo completo y la prohibición de alimentos o de aspectos que no atienden la parte nutricional. ¿Cuál fue la contribución del constituyente? Primero, el derecho a la calidad de la educación. Segundo, la participación social en el tema. Tercero, la inserción del sistema nacional, no solamente ver aisladamente el tema del instituto, y otro tipo de consideraciones que ahora estamos viendo. El 26 de febrero se promulga la reforma y tenemos 6 meses para tener la ley del INE y la Ley General de Educación por lo que se refiere a la parte de calidad y evaluación. Y se tiene que diseñar una ley del servicio profesional docente. Ayer recibimos 3 iniciativas. En el camino, el 13 de marzo, el Instituto Belisario convocó a académicos y a actores importantes en Jicotencat para escuchar lo que hoy se pone en la publicación. Y por fortuna, en el desahogo de los transitorios, el 30 de abril, ya la Junta de Gobierno del INE protestó al cargo, y puedo señalar que casi todos fueron por consenso y que tiene una gran credibilidad. Entonces ahora lo que estamos viendo es una legislación de primera generación derivada de la reforma inmediata, y luego tendremos que trabajar en una segunda reforma. Aquí hay varios legisladores que han hecho un trabajo extraordinario. Inicio por reconocer a don Jorge de la Vega y a los diputados que lo han venido acompañando, porque en esto tenemos que trabajar de manera colaborativa. Y del lado de los senadores, aquí están entre otros dos, don Raúl Morón y don Fidel de Médicis, que han venido construyendo este proceso. En este momento existen 3 iniciativas. Una, la Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que construimos entre legisladores de ambas cámaras, en donde hicimos consultas a secretarios de educación de los estados, legisladores locales, legisladores federales, examinamos legislación comparada de Brasil, Chile, Colombia y otros lugares, escuchamos a la autoridad federal, al magisterio, a los especialistas, a la sociedad civil. Es un libro abierto y ha reunido prácticamente casi el consenso en el documento. Se verá en la discusión legislativa. Segundo, el ensamble en la Ley General de Educación, que tiene que coordinar los 2 grandes brazos. Uno, la parte de evaluación, y segundo, la parte del servicio profesional docente. Lo ha señalado el diputado de la Vega. Los consensos para llegar al servicio profesional todavía no están suficientemente claros, y ese es parte del reto que tenemos. Se han expresado en el camino, por ejemplo, varias reservas, y que aquí se atienden por varios de los especialistas. Por ejemplo, uno, se señala que se va a privatizar la educación. No hay absolutamente ninguna agenda para privatizar la educación. Segundo, que se pueden atacar los derechos laborales. El reto, como se ha expresado, es el derecho superior de educación de calidad de la niñez y el respeto a los derechos laborales, hacerlos compatibles. Y por eso el reto será que la parte de todo esto tiene que armonizarse, y eso es parte del reto que tenemos que cuidar en todo esto. También se han expresado preocupaciones porque en el tema de la evaluación, y lo atienden los especialistas, el trabajo docente es de una naturaleza sumamente compleja y no va solamente en una evaluación general estandarizada, sino que tiene que darle contexto. Y la iniciativa que se construyó particularmente en el tema del INE es que se contextualicen las cosas para tener otro tipo de aproximaciones. Todo esto, evidentemente, se tendrá que seguir discutiendo. En la parte de la ley del INE se establecen disposiciones generales muy claras para ver cómo es que se debe hacer la evaluación. Se diseña un sistema nacional de evaluación, se clarifica que el INE es la autoridad máxima en materia de evaluación educativa y que habrá un espacio de coordinación con las autoridades federal y las autoridades locales para poder atender esta perspectiva. El reto, pues, del INE, como se señala, es coordinar el Sistema Nacional de Evaluación, evaluar los componentes, procesos y resultados, ser la autoridad
que establezca mecanismos de interlocución y que quede muy claro la parte de que las evaluaciones sean justas y técnicamente confiables. En el aspecto del resto de la legislación, evidentemente que tenemos pues muchos retos en el camino y queda bastante amplio el aspecto de la naturaleza compleja, en particular del trabajo docente. No estamos acostumbrados a la evaluación del trabajo docente y en esto se va a requerir mucha sensibilidad, mucha capacidad de organización y sobre todo el respeto irrestricto a los derechos laborales de los propios trabajadores. La lectura de todo esto no tiene desperdicio, porque fue precisamente el 13 de marzo, cuando se acaba de promulgar, la oportunidad en que el Instituto nos convoca a este evento de carácter académico y ha servido mucho a la discusión. En esta construcción no hay punto final, hay punto y seguido y punto y aparte, y tendremos que construir, y vendrán nuevos retos a partir de lo que podamos lograr en el corto plazo. Tendremos que revisar el modelo educativo, el modelo de financiamiento, la educación normal, que es la formación inicial de los profesores, y lograr un círculo virtuoso con una legislación a favor del educando y a favor del profesor, que haga un círculo virtuoso desde la formación inicial hasta su jubilación digna. Y por eso nosotros consideramos que esta publicación es pertinente y tiene la calidad para poder incidir en los procesos. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y ese riesgo hay que seguirlo corriendo absolutamente todos nosotros. Y en materia de evaluación hay preguntas, pero no hay respuestas únicas. Y el México que tenemos tiene grandes asimetrías, grandes desigualdades. Y lo que no tenemos es derecho a fallar. Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Yo por eso me congratulo que el Congreso tiene que ser eso, ese depositario de los sueños y de los anhelos, y creo que el Belisario Domínguez en esta espléndida publicación el día de hoy lo representa. Muchas gracias. Romero Hicks. Quiero dar la palabra ahora a la doctora Silvia Schmelkes, quien es, ya lo adelantaba yo, coautora de este libro, y hoy, por decisión del Senado, como lo recordaba el senador Romero, preside la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Silvia, por favor. Pues yo ante todo agradecer esta oportunidad, felicitar al Instituto Belisario Domínguez y a Rodolfo Ramírez por esta extraordinaria publicación. Este libro recoge las presentaciones y el debate de un foro organizado por el propio Instituto Belisario Domínguez muy poco después de promulgada la reforma de los artículos 3º y 73º constitucionales, es decir, la llamada reforma educativa. Y como ya se dijo aquí, este foro fue sumamente oportuno, pues puso en la mesa de discusión un conjunto de temas que permitieron profundizar los alcances de la reforma y orientar su futuro desarrollo, tanto en la forma de fortalecimiento de instituciones, el caso del INE, como en la discusión y posterior diseño de las leyes secundarias. Tuve el honor de participar en dicho foro con el tema de evaluación del desempeño docente. Poco sabía yo entonces que estaría ahora en el INE. Hice mis comentarios desde la academia a la que pertenecía. Y a pesar de ello, y con mucho agrado, puedo decir ahora que la Junta de Gobierno del INE ha ratificado las 4 premisas sobre evaluación docente que en ese momento expuse y que voy a resumir a continuación. Primero, que el propósito de toda evaluación es mejorar y que la evaluación por sí sola no tiene la capacidad de causar la calidad educativa, sino que para ello necesita mediaciones que atiendan al proceso educativo mismo y que se destinen fundamentalmente a la formación de los docentes. Segunda, que la evaluación del desempeño docente es un elemento coadyuvante de un proceso de mayor plazo de profesionalización de la profesión docente. En el mediano y largo plazo, en tanto profesionales y asociados como tales, son los docentes quienes tienen que definir qué se entiende por ser un profesional de la docencia y que la participación en esta definición tiene que comenzar desde ahora. Tercero, que un profesional de la docencia transita en su carrera por niveles de desempeño
desde novicio, cuando comienza su quehacer, hasta maestro, cuando tiene dominio del mismo y puede enseñar a otros. Una evaluación docente debe poder identificar estos niveles, distinguir a los maestros por el nivel en el que se encuentran y motivarlos y apoyarlos para que transiten a los siguientes niveles. El tránsito entre niveles debe ser claramente reconocido. Y cuarto, que para que la evaluación docente cumpla su propósito, debe ser justa. Y esto implica varias cosas. La primera es no utilizar para juzgarlos instrumentos que miden factores que no dependen solo de ellos, como una prueba de rendimiento de alumnos. También significa que la evaluación de su desempeño debe correr en paralelo de la evaluación de sus condiciones de trabajo, lo que debe retroalimentar al sistema educativo responsable de garantizar estas condiciones. Y debe tomar en cuenta el contexto donde trabaja el docente. La reforma se ha venido perfilando con mayor claridad desde ese momento. Por eso, este libro sigue siendo oportuno. Un elemento fundamental para su desarrollo será la evaluación, la que realice el propio sistema educativo y la que realice el INE autónomo. Y esta evaluación no podrá limitarse a la evaluación del desempeño docente. Deberá incluir la evaluación de aprendizaje de los alumnos, la evaluación de las instituciones educativas, comenzando por la escuela, y la evaluación de programas y políticas educativas. De las evidencias recogidas por estas evaluaciones emanarán recomendaciones que tendrán como propósito mejorar la calidad y la equidad educativas. En el INE hemos avanzado en la definición que debe regir la evaluación educativa. Hemos dicho que ésta debe partir de un enfoque de derechos y debe tener como centro el cumplimiento del derecho a la educación, entendiendo no solo el derecho a la educación como el acceso a la educación, sino como el logro de una educación de calidad con equidad. También hemos planteado la necesidad de que la evaluación atienda a la diversidad de las condiciones tanto de los educandos en lo individual como de las culturas y de los contextos en donde ocurre la educación, a fin de avanzar en la pertinencia de la misma. Enfatizamos la equidad como foco de la evaluación, pues ésta debe ser capaz de descubrir las brechas en los resultados educativos y sus causas, y debe preocuparse especialmente porque estas causas se combatan. Por último, consideramos que todo lo anterior debe ocurrir con la participación de los sectores implicados en el hecho educativo y en sus resultados, y de manera muy especial de los maestros. Es claro, y este libro lo resalta, que la reforma educativa es mucho más que lo que ahora se operacionaliza. La reforma educativa tiene que llegar a la autonomía de la escuela, pasando por la capacidad de apoyo de la supervisión escolar, por la plena asunción de la responsabilidad de la educación por parte de las entidades federativas, por una sensible mejora en la formación inicial y continua de los docentes, por un cambio fundamental en la forma en que se distribuyen los recursos económicos y muchas más cosas. Entendemos que se está montando la plataforma para que todos estos cambios sean posibles y para que el derecho a la educación de todos y todas vaya logrando gradualmente su plena vigencia. He ahí el compromiso asumido. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Smelques. Es el turno del senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Senador. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco primero la presencia de ustedes por el interés de asistir a este evento de presentación de un libro sobre la reforma constitucional en materia educativa que desarrolla el Instituto Belisario Domínguez bajo la coordinación de Rodolfo Ramírez. De verdad, Rodolfo, gracias por este esfuerzo, por poder dotarnos de la organización de un material, el que se planteó, se desarrolló en un foro que sostuvimos
en este asunto durante el mes de febrero. Agradezco la presencia del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Jorge de la Vega, amigo nuestro, compañero, maestro y experto en los temas de educación. Al presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks, también experto en este asunto y con el que hablamos de manera siempre moderada, siempre inteligente, siempre aprendemos. El riesgo de escucharte es que aprendamos de ti. Desde luego a la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación, Silvia Schmelkes, bienvenida Silvia, decirles a todos ustedes que fue muy exitoso para el Senado la designación de los integrantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es de las cosas que yo puedo reconocer que se dieron en plenitud de autonomía del Senado de la República. Los perfiles que calificamos fueron altos perfiles. Cuando recibimos las ternas fue muy fácil acordar sobre ellas por los altos perfiles. Pudimos inclusive haber sorteado de entre las ternas que se nos enviaron y pudo haber quedado un Instituto Nacional de Evaluación de alto perfil. Y lo que resolvimos fue aún más exitoso. De verdad, confianza debemos de sentir en la sociedad mexicana que se haya integrado un órgano tan importante con ese tipo de perfiles. Agradezco la presencia de mis compañeros senadores, Armando Ríos Peter, Raúl Morón, secretario del Grupo Parlamentario del PRD en la Comisión de Educación, quien junto con Fidel de Médicis han desarrollado un enorme trabajo para este tema educativo. De manera muy institucional estamos desarrollando este evento, pero presentaremos como PRD nuestras propuestas sobre estas materias de las leyes secundarias que van a estar en curso la otra semana en la discusión en un periodo extraordinario. Entonces más tarde daremos a conocer eso y yo entiendo todo su pensamiento, su posición política, la respeto mucho, la acompaño, la apoyo, ¿sí? Y desde luego la de los senadores que integran el comité de este Instituto Belisario Domínguez, que me honro en presidir la presencia del senador Benjamín Robles. Gracias, Benjamín, por tu presencia. Bueno, pues cuando se presente un libro, al final me referiré de la coyuntura en la que se está presentando este libro. Siempre hay que aprovechar para hacer algunas reflexiones relacionadas con los libros. Y la mejor reflexión es el tema de la lectura. Y es bueno hacerlo. Y lamentablemente en México no se lee, o se lee muy poco. Que cada mexicano lea un promedio de un libro al año y que en contraparte pase alrededor de 4 horas diarias frente al televisor es una realidad preocupante. Dentro de la reforma educativa que se encuentra en puerta, el acercamiento de las niñas y niños a los libros debe tener un papel destacado. Debemos fomentar la lectura. Esta sencilla acción permitirá promover la imaginación, la aventura, el misterio, la cultura y la educación. Al final del día, confío en que el Quijote venza a la telenovela y la cultura de la palabra tenga preeminencia por sobre la cultura de la imagen. El libro, así sea impreso o electrónico, debe conservar su lugar en nuestras vidas. La literatura, una de las bellas artes que ha acompañado nuestro paso a través de los siglos, acrecenta y enaltece el espíritu humano. Por eso, cuando se presenta un libro, debe celebrarse por partida doble. Primero, por el mérito del texto, su autor y la casa editorial
que lo elabora. Y segundo, porque es una oportunidad para fomentar la lectura. Por este motivo, agradezco su asistencia a la presentación del libro La Reforma Constitucional en materia educativa, alcances y desafíos. Se trata del primer título de una lista de obras que el Instituto Belisario Domínguez edita en esta nueva etapa, en la cual su objetivo principal es consolidarse como un referente en la investigación legislativa del país. En este año, con el apoyo del senador Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva y en ese tiempo coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, del senador Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de los senadores Roberto Albores Gleason, Daniel Ávila Ruiz y Benjamín Robles Montoya, integrantes del comité directivo, nuestro instituto inició un profundo proceso de rediseño para fortalecer sus áreas de investigación, por medio de la integración de sus áreas en torno a un plan de trabajo con metas y objetivos precisos y mediante la incorporación de investigadores del más alto nivel, así como el establecimiento de una estrategia de difusión y comunicación para fortalecer los vínculos del instituto con las instituciones afines y con la sociedad. En el caso del libro que hoy presentamos, se trata del trabajo plural de un grupo de especialistas que fue convocado por el Instituto para participar en un seminario que se realizó en el mes de febrero y que tuvo como objetivo analizar la reforma constitucional en materia educativa y delinear los ejes de la reforma legal correspondiente. El resultado de este esfuerzo es lo que presentamos el día de hoy, un libro que aparece en el momento que el presidente envía al Congreso una propuesta de reforma legal en materia educativa y unos momentos antes de que el grupo parlamentario del PRD presente también su propuesta en esta materia. Nuestro país enfrenta una crisis social que se refleja en la falta de oportunidades principalmente para los jóvenes, la mala calidad del sistema educativo, así como su inequidad, ha resultado en la gran tragedia nacional de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, por lo que quedan en estado de vulnerabilidad. Señoras y señores, este libro reúne diversos análisis de expertos en esta materia que centran su atención en el proceso de las reformas efectuadas desde los años 80, con el fin de identificar las diferencias en el proceso, lo que para los académicos y especialistas es una elaboración teórica para los que compartimos responsabilidades públicas, es un programa de acción. Nuevamente agradezco a todos por su presencia en este auditorio y felicito a los autores por la elaboración de una herramienta especializada para el apoyo de los trabajos de los legisladores. Esta presentación se ha convertido en un foro. Las reflexiones que han hecho los presidentes de las comisiones de educación de ambas cámaras, la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación, la reflexión de nuestro coordinador ejecutivo de investigación, ya nos dan motivos de reflexión y nos dan elementos para el debate legislativo. Vamos a desahogar a partir de hoy, dentro de las cámaras, trabajos que tienen como propósito conseguir productos legislativos. Somos nosotros convencidos del acuerdo parlamentario, somos convencidos de la responsabilidad con la que los integrantes de las cámaras debemos de comportarnos.
Hay una ley general sobre el Instituto Nacional de Evaluación que tiene un acuerdo muy avanzado. Sin duda que la hay. No la hay en los dos otros instrumentos legales. Tenemos que resolverlo en un breve espacio de tiempo, pero que el tiempo tampoco nos limite para construir acuerdos. Hay que actuar con responsabilidad frente al país, frente a la educación del país, y desde luego por eso, qué mayor atingencia la de que hoy presentemos este libro que nos sirva para el debate. Les agradezco su presencia, les agradezco la forma como se ha escuchado a los ponentes, y esto habla del interés por los que todos tenemos en esta materia tan importante. Sin educación no habrá desarrollo. Gracias. Pues con la intervención del senador Barbosa concluimos esta presentación que quiere ser sobre todo una provocación a la lectura del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Les agradecemos su presencia en este auditorio. Que tengan un excelente día.